Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 29 de mayo al 4 de junio. Sé que no he grabado las últimas dos clases, lamentablemente no pude hacerlo y a veces es un poco difícil darle continuidad, pero para no atrasarnos voy a grabar hoy. Estoy grabando hoy, que ustedes lo van a ver en el momento en que pueda, la clase que corresponde a este domingo que viene. Y esta clase se titula En Memoria. Una clase muy sentida, hermanos. Ya estamos en las últimas etapas del ministerio terrenal de nuestro Salvador Jesucristo. Y vamos a aprender cosas muy importantes y muy sentidas en nuestros corazones. Vamos a estudiar los capítulos 26 de Mateo, el capítulo 14 de Marcos y el capítulo 13 de Juan. Las lecciones que aquí vamos a repasar son las siguientes. Debemos examinar nuestra vida para determinar cómo se aplica a nosotros la palabra del Señor. También que la Santa Cena es una oportunidad para recordar al Salvador. El Salvador es nuestro ejemplo de humildad, de servicio al prójimo. El amor que sentimos por los demás es una señal de que somos verdaderos discípulos de Jesucristo. Una lección muy bonita, hermanos, y con grandes puntos de aprendizaje para nosotros. Quiero comenzar la lección leyendo la introducción que tenemos en el manual que seguimos en nuestros hogares. En otras oportunidades les he dicho que cuando grabo estas clases lo hago con el manual del maestro, que es este. Pero lo que les voy a leer es la introducción del manual que la mayoría de ustedes deben tener en sus hogares, que es este que está aquí, el manual de uso individual y familiar. La introducción es tan bonita, hermanos, que quiero compartirlas aquí, aunque sé que muchos ya lo tienen, pero otros no lo tienen o no han tenido la oportunidad de leerlo. Y dice lo siguiente: el día antes de morir, Jesús dio a sus discípulos algo para que los recordaran. Tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Mateo 26, del 26 al 28. Aquello sucedió hace unos 2000 años, en un lugar que la mayoría de nosotros nunca veremos, en un idioma que pocos de nosotros podemos entender. Sin embargo, ahora cada domingo en nuestros lugares de reunión, los poseedores del sacerdocio autorizados para actuar en el nombre de Jesucristo hacen lo que Jesucristo hizo aquella vez. Toman pan y agua, los bendicen y nos lo dan a cada uno de nosotros, los discípulos de Él. Es un acto sencillo, pues no hay nada más sencillo ni fundamental que comer pan y beber agua. Pero ese pan y esa agua son sagrados para nosotros, ya que nos ayudan a recordarlo. Son nuestra manera de decir: jamás lo olvidaré. Y no solamente jamás olvidaré lo que he leído sobre sus enseñanzas y su vida. Más bien decimos: jamás olvidaré lo que Él hizo por mí. Porque realmente, hermanos, lo que nuestro Salvador Jesucristo hizo, lo hizo individualmente para cada uno de nosotros. Jamás olvidaré que me rescató cuando clamé rogando ayuda.
y jamás olvidaré su compromiso para conmigo y mi compromiso para con él, ni el convenio que he hecho. Realmente, hermanos, es una introducción muy hermosa. Por eso quería leérselas, para que ustedes la escucharan los que no la hubiesen leído. Vamos entonces a comenzar con los versículos del capítulo 26. Como les explico siempre, comenzamos leyendo el cabecero del capítulo porque no podemos leer absolutamente todos los versículos. Luego entonces haremos algunos comentarios importantes acerca de estos versículos. No todos porque el tiempo no nos da, pero de algunos de ellos. Dice, Jesús es ungido. Jesús celebra la Pascua e instituye la Santa Cena. Padece en Getsemaní. Es entregado por Judas y llevado ante Caifás. Pedro niega conocer a Jesús. Y dice, y aconteció que cuando Jesús hubo acabado todas esas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, antes de mencionar eso, en los anteriores versículos nos habla de cómo se estaban reuniendo y cómo estaban procurando los sacerdotes y los escribas buscar la manera de apresar a Jesucristo y deshacerse de él. Entonces mencionaban que como estaba la Pascua, la tenían ya a la puerta, ellos no querían armar ningún alboroto, no querían dar problemas durante esos días, porque pues allí había muchas personas, algunas de las cuales los galileos sobre todo, y gente que seguía al Salvador, que lo consideraba como parte de ellos, y entonces apresarlo en ese momento allí iba a generar problemas y muchísima contención, y ellos querían evitar eso. Ya sabemos también esa tendencia a la hipocresía que tenían, de como que aparentar de que no estaban haciendo nada malo. Vamos a continuar, dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, sus discípulos se enojaron y dijeron, ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume hubiera podido venderse por gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Él estaba negociando con los sacerdotes el entregarle a su maestro. Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Luego vamos a comentar por qué 30 piezas de plata, por qué no 10 piezas de plata, o por qué no 40 o 50 o 60 piezas de plata. Eso tiene un significado que enseguida lo vamos a comentar. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice,
Mi tiempo está cerca en tu casa. Celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y al anochecer se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Allí también tenemos una gran enseñanza que enseguida vamos a hablar de ella. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, como está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo: soy yo, maestro. Y él le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo convenio, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces también el Salvador les dijo que en esa noche ellos se iban a escandalizar de él. Algunos iban a huir, iba a ocurrir algo entre ellos con respecto a Jesucristo. Claro, ellos se sintieron como mal y dijeron: no, yo no. Simón Pedro fue uno de ellos. Dice que, y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Le dijo Pedro: aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras voy allí y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Le dijo a estos discípulos. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si vamos a la nota del pie de página, nos lleva hacia Mosías 3:7, que dice: y he aquí sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y las abominaciones de su pueblo. Y en Doctrinas y Convenios 19, del 16 al 19 nos dice: porque aquí yo Dios he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan, si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor, y sangrara por cada poro, y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí
y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Sin duda alguna, escrituras muy entrañables y muy fuertes, hermanos. En el 40 nos dice, y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Él los dejó velando mientras él iba a orar. En ese difícil momento en el Getsemaní, que todos conocemos. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo de nuevo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí ha llegado el que me entrega. Mientras todavía hablaba, he aquí llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y con palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo bese, ese es, prendedle. Esa es la señal que le indicó Judas Iscariote a los sacerdotes y a la gente que venía a apresar al Salvador para que ellos supieran cuál era el Salvador. Él se dirigiría a él y le daría un beso en la mejilla. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y he aquí uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Este hombre fue Pedro. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre ahora y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo pues se cumplirán las escrituras de que así debe suceder? Dice que entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron cuando vieron a todo ese tumulto de gente armados con espadas, con palos, con piedras, que venían a llevarse al Salvador. Y los que prendieron a Jesús le llevaron a Caifás, el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Ellos comenzaron a presentar testigos falsos, pero nada de lo que decían cuadraba. Al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces los sacerdotes le dijeron al Salvador que se defendiera, que dijera algo a su favor con respecto a lo que le estaban acusando. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto desde luego enojó muchísimo a los sacerdotes que nunca vieron la divinidad del Salvador. Y entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia.
¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, y es culpable de muerte. Ellos no podían matar al Salvador en ese mismo instante con sus propias manos, porque eso iba contra la ley romana. Ellos estaban bajo el dominio de los romanos. Y aunque ellos pudieran decir que la persona tenía pena de muerte, ellos no podían ejecutarla. Ellos tenían que llevar esa decisión hacia los romanos, hacia los mandatarios romanos, para que ellos entonces dieran esa orden. Más ellos no podían matar al Salvador, pero lo maltrataron. Aquí nos dicen que se burlaron de él, lo abofetearon, lo golpearon. Entonces dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó a él una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y Pedro lo negó delante de todos y dijo, no, yo no sé lo que tú dices. Y saliendo él a la puerta le vio otra y le dijo que estaban allí. Y le dijo a los que estaban allí, también andaba con Jesús de Nazaret. Y Pedro volvió a negarlo. Y un poco después se acercaron los que estaban por allí y le dijeron a Pedro, sí, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Dicen que entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar, diciendo, no conozco al hombre, y enseguida entonces cantó el gallo, cuando él por tercera vez negó al Salvador. Entonces se acordó Pedro de las palabras que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Estos versículos son muy sentidos, hermanos. Ahora vamos a leer algunas palabras con respecto a Pedro, que nos ayudan un poco a entender, que nos ayudan un poco a vivir esa situación que él vivió. En Marcos 14 tenemos el mismo relato que tenemos en Mateo 26. Yo les animo a lo que lo lean de nuevo, porque siempre hay detalles que no están en el otro relato, que pueden ser más específicos y nos pueden dar más información. También dice, en el versículo 12 dice, llegaron sus discípulos, perdón, que me equivoqué, estaba leyendo Mateo 14 ahora, ya decía yo, esto no concuerda, es Marcos 14. Ok, tenemos el mismo relato. Y como les mencioné, en el versículo 18 dice, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y entonces ellos comenzaron a entristecerle, a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y otro le decía también, ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Antes, hermanos, tenían la costumbre de poner en el medio de la mesa una especie de plato hondo donde había caldo de la carne que se había preparado y las personas mojaban el pan allí. Eso era para ellos un acto de entrañable amistad, de mucha cercanía y de honor, el compartir todos ese mismo plato para mojar el pan. Pero aún era considerado un honor más grande y una muestra de respeto mucho mayor cuando alguien mojaba el pan y se lo daba a otra persona. Y eso lo hizo el Salvador con Judas Iscariote. Entonces les animo a que lean completamente también el relato que está en Marcos 14 acerca de todos estos acontecimientos que antes leímos en Mateo 26. Vamos a hacer entonces algunos comentarios acerca de este relato y de lo que pasó en estas últimas etapas del ministerio del Salvador. Lo que vamos a leer, hermanos, se encuentra en el manual La vida y enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Y entonces vamos a comenzar con lo que es el 26, el capítulo 26.
de Mateo. Y entonces dice, ¿recuerdan que les mencioné que Judas Iscariote preguntó qué estaban dispuestos los sacerdotes a darle a cambio de que les entregara a Jesús? Y mencionamos 30 piezas de plata. Y mencionamos que, ¿por qué 30 piezas de plata? Pudieron haber dicho una pieza de plata o 1000. Judas no había venido a regatear, sino a traicionar. ¿Qué cantidad entonces debían fijar? Con astucia diabólica eligieron esa suma que en su ley era el precio fijado para comprar un esclavo. 30 ciclos de plata recompensaban al amo por la muerte de un siervo o una sierva. 30 piezas de plata, eso pagarían por la vida de su Dios, ni más ni menos. Y al hacerlo, todos los hombres sabrían que lo habían estimado como al más bajo de los hombres. Y así también sus intentos por rebajarlo e insultarlos se cumplirían. Literalmente, en todo detalle, la profecía mesiánica de Zacarías, que había predicho su maligna conspiración. Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo, dice el Señor en cuanto a la suma por la cual sería vendido. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Eso lo tenemos en Zacarías 11:12. Y este comentario es del Elder McCurky. Tenemos también que en Marcos 14 nos hablan también de cómo fue la cena, esa última cena que el Salvador tuvo con sus discípulos, que lo tenemos aquí en esta lámina. Entonces nos mencionan en el comentario, comparen el relato bíblico con el que hizo el profeta José Smith en la versión inspirada. Y mientras comían, Cristo tomó pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a ellos y dijo, tomad y comed. He aquí, esto es para que hagáis en memoria de mi cuerpo, pues cuantas veces lo hagáis, recordaréis esta hora en la que estuve con vosotros. Y tomó la copa y cuando hubo dado gracias la dio a ellos y ellos bebieron de ella. Y les dijo, esto es en memoria de mi sangre que es derramada por muchos. Y el nuevo convenio que os doy, pues de mí daréis testimonio a todo el mundo. Y cuantas veces hagáis esta ordenanza, me recordaréis en esta hora en la que estuve con vosotros. Y bebí con vosotros de esta copa, aún la última vez en mi ministerio. De cierto os digo que de esto daré testimonio, pues no beberé del fruto de la vid con vosotros hasta el día en el que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Esto lo tenemos en la revisión inspirada que hizo el profeta de Marcos 14 del 20 al 25. Entonces, mencionamos que íbamos a analizar varias cosas de ese capítulo que leímos, cuyo relato lo tenemos también en Marcos. Y tenemos, ¿qué significa la fiesta del pan con levadura? ¿Por qué se celebraba eso? A veces escuchamos hablar, la fiesta del pan sin levadura, la Pascua de los judíos. ¿Qué significado tienen esas celebraciones que ellos hacían? Con respecto a la fiesta del pan sin levadura, tenemos lo siguiente. Íntimamente asociada con la Pascua estaba la fiesta del pan sin levadura. Cuando el antiguo Israel hizo sus preparativos para salir, tenían que hacerlo muy rápido. Y como tenían gran prisa, ellos tenían que hacer alimentos para llevar, pero el pan no podía dejarlo leudar porque no tenían tiempo para eso, no tenían tiempo suficiente. Y en cambio lo hornearon así deprisa sin leudar y dejaron sus casas tan rápidamente como les fue posible.
El festival de los panes sin levadura era realizado para conmemorar este hecho, esta prisa con la que ellos salieron. Aunque originalmente la Pascua se celebraba en un día, la fiesta de los panes sin levadura duraba 7. Con el correr del tiempo, ambos festivales se combinaron en uno solo, haciendo que todo el periodo de la Pascua durase 8 días. ¿Cuál es la relación entre la Santa Cena y la expiación? Podemos preguntarnos, ¿verdad? Que lo mencionamos mucho y los unimos. ¿Por qué los unimos? La Pascua final en realidad fueron 2 acontecimientos y no uno. Fue una celebración formal de la cena anual de Pascua y la primera vez que se efectuó la Santa Cena en conmemoración del acto expiatorio de Jesucristo. Hablando de la segunda de las 2 cenas, el Elder Talmage explicó lo siguiente: estando Jesús todavía en la mesa con los 12, tomó una pieza de pan y habiendo reverentemente dado gracias, la santificó como una bendición y dio una porción a cada uno de los apóstoles, diciendo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo. O como leemos en Lucas: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Entonces, tomando una copa de vino, dio gracias, lo bendijo y dio a ellos con este mandamiento: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por ellos es derramada para remisión de los pecados. Perdón, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En esta manera sencilla pero impresionante se instituyó la ordenanza que desde entonces se conoce como el sacramento de la Santa Cena, la Cena del Señor. El pan y el vino debidamente consagrados mediante la oración llegan a ser los emblemas del cuerpo y la sangre del Señor, los cuales se han de comer y beber reverentemente. Entonces, tenemos también otra cosa de la que mencionamos que íbamos a hablar, y fue esto que ocurrió cuando el Salvador le dijo a sus discípulos: uno de ustedes me entregará. Vemos que ellos comenzaron a preguntar: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Necesitamos, hermanos, analizar esas palabras que ellos dijeron. ¿Por qué? Porque démonos cuenta que normalmente las actitudes de las personas no es acusarse a sí mismo, sino acusar al que tienen al lado, al que creen que está pecando más que ellos, cualquiera menos uno mismo. El comentario nos dice: en el capítulo 26 de Mateo aprendemos una lección y fue en ocasión de la última cena. Estas palabras son de el presidente Boyka Packer y dice: y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Os hago presente que aquellos hombres eran apóstoles, eran de estatura apostólica. Siempre me ha resultado interesante que en aquella ocasión no se dieron codazos, ni dijeron: apuesto que es Judas. De verdad que ha estado actuando en forma extraña últimamente. El que no lo hayan hecho refleja parte de su estatura espiritual. En cambio, el relato dice: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? ¿Querríais vosotros, os ruego, vencer la tendencia de desatender el consejo y alcanzar por un momento esa estatura apostólica en actitud, al menos, y haceros estas preguntas? ¿Tengo necesidad de mejorar? ¿Debo tomar en serio este consejo y actuar de acuerdo a él? Si hay alguien débil o vacilante, desganado en seguir a las autoridades, hagámonos esa pregunta: ¿soy yo, Señor? Es una lección muy, muy, muy importante, hermanos.
la que leemos allí en esas palabras de Boyka Packer. Y con respecto a esas palabras, les quiero leer algo, hermanos. Hay un mensaje del presidente Dieter Uchtdorf que se llama precisamente como esas palabras: soy yo, Señor. Les recomiendo que lo lean completo, porque da una explicación muy buena de lo importante y la gran enseñanza que tenemos en esas palabras. Y dice: debemos dejar de lado nuestro orgullo y ver más allá de nuestra vanidad y con humildad preguntar: ¿soy yo, Señor? Me pregunto lo que haríamos si tuviéramos esa experiencia con el Salvador. Miraríamos a los demás y diríamos en nuestro corazón: probablemente está hablando el hermano Johnson. Siempre he dudado de su fidelidad. O qué bueno que está aquí el hermano Brown. Realmente necesita escuchar este mensaje. O como los discípulos de la antigüedad, examinaríamos nuestro interior y nos haríamos esa pregunta penetrante: ¿soy yo? En esas palabras sencillas, soy yo, Señor, yace el comienzo de la sabiduría y el sendero a la conversión personal y al cambio duradero. Entonces él relata aquí algo que se llama una parábola sobre los dientes de león. Los dientes de león son un arbusto, más bien como tipo arbusto malo que crece entre la hierba buena, entre la hierba bonita. Y entonces hablan aquí de un hombre que le gustaba mucho salir a caminar todos los días y siempre le gustaba pasar por un lugar donde su vecino tenía siempre su jardín y sus alrededores bien bonito, bien arreglado, bien cortadas las plantas, regadas. Tenía hermoso todo eso. Pero un día cuando el hombre pasó, vio que había una planta de dientes de león, algunos arbustos creciendo. Y se preguntaba: ¿pero por qué estará eso allí? ¿Qué puedo hacer? ¿Será que vengo de noche y lo saco para que él no se dé cuenta de que pues yo le estoy arrancando eso y así se verá mejor? O se lo digo, ¿qué hago para quitar eso de allí? Y dicen que el hombre estaba bien concentrado en sus pensamientos y volvió a su casa. Sin embargo, estaba tan concentrado en sus pensamientos acerca de la mala hierba que vio en la propiedad de su vecino, que no se fijó en la gran cantidad de crecimiento de ese arbusto que tenía en su propia casa. Y eso tiene mucho que ver con esas palabras tan importantes que se pronunciaron en ese relato: soy yo, Señor. Entonces el presidente Uchtdorf nos dice: vigas y pajas. Y nos dice, ¿nos recuerda esa historia, las palabras del Salvador? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Este asunto de las vigas y las pajas parecen relacionarse íntimamente con la incapacidad de vernos claramente a nosotros mismos. No sé por qué somos tan buenos para diagnosticar y recomendar remedios para los males de otras personas, mientras que se nos dificulta ver los nuestros. A muchos se nos hace difícil vernos tal y como somos, e incluso las personas de éxito sobreestiman su propia contribución y subestiman la contribución de los demás. Tal vez no sea tan importante sobreestimar lo bien que manejamos un auto o lo lejos que podemos lanzar una pelota de golf. Pero cuando empezamos a creer que nuestras contribuciones en la casa, en el trabajo y en la iglesia son mayores de los que son, nos cegamos a las bendiciones y oportunidades de mejorar de manera profunda y significativa. Nos habla el presidente Uchtdorf de los puntos ciegos espirituales,
de esas partes de nosotros que no podemos ver, que somos ciegos ante esas cosas que tenemos que mejorar, pero no las vemos. Mis queridos hermanos, por favor, examinen su corazón y háganse la sencilla pregunta: ¿soy yo, Señor? ¿Se han separado, aunque sea un poco, del Evangelio del Dios bendito, el cual os ha sido encargado? ¿Han permitido que el Dios de este mundo oscurezca su mente ante la luz del Evangelio de la gloria de Cristo? Mis queridos amigos y mis queridos hermanos, pregúntense: ¿en dónde está mi tesoro? ¿Tienen el corazón puesto en las cosas convenientes de este mundo o están centrados en las enseñanzas del diligente Jesucristo? Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Hermanos, a ninguno nos agrada admitir que nos estamos desviando del sendero, y a menudo tratamos de evitar examinar a fondo nuestra alma y afrontar nuestras debilidades, limitaciones y temores. Y como consecuencia, cuando examinamos nuestra vida, la miramos a través de filtros de prejuicios, de excusas, de historias que nos contamos a nosotros mismos para justificar los pensamientos y los hechos indignos. Es decir, hermanos, siempre tenemos una excusa o algo por la cual actuamos mal. No es por nosotros, no es nuestra culpa, no es nuestra responsabilidad. Es la culpa de las circunstancias, es la culpa de otras personas, es la culpa del infortunio. Pero todo eso no hace más que alejarnos de la verdad que tenemos dentro de nosotros mismos, de todo lo que debemos mejorar, y eso es un freno para nuestro progreso. Sin embargo, al vernos claramente, es esencial para nuestro crecimiento y bienestar espiritual. Si nuestras debilidades y flaquezas permanecen a oscuras entre las sombras, el poder redentor del Salvador no puede sanarlas ni convertirlas en fortalezas. Irónicamente, la ceguera hacia nuestras debilidades humanas tampoco nos dejará ver el potencial divino que nuestro Padre desea nutrir en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacer brillar la luz pura de la verdad de Dios en nuestra alma y vernos tal como Él nos ve? Y el presidente Julio nos da algunos consejos. Conforme escuchen o lean las palabras de profetas antiguos o modernos, absténganse de pensar cómo las palabras se aplican a los demás. Y háganse la pregunta sencilla: ¿soy yo, Señor? Debemos acercarnos a nuestro Padre eterno con corazón quebrantado y mente enseñable, dispuestos a aprender y a cambiar. Y cuánto ganamos al comprometernos a vivir la vida que nuestro Padre Celestial desea para nosotros. Bien nos dicen las Escrituras, hermanos: humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Hermanos, debemos dejar de lado nuestro orgullo y ver más allá de nuestra vanidad y con humildad preguntar: ¿soy yo, Señor? Y si acaso la respuesta del Señor fuera sí, hijo mío, hay cosas que debes mejorar, cosas que puedo ayudarte a vencer. Luego que aceptemos esa respuesta humildemente, reconozcamos nuestros pecados y flaquezas y mejoremos. Seamos mejores padres, mejores hijos. Ruego que desde este momento en adelante nos esforcemos por andar firmemente en el bendito camino del Salvador, ya que el vernos a nosotros mismos con claridad es el comienzo de la sabiduría. Al hacerlo, nuestro generoso Dios nos llevará de la mano y seremos fortalecidos y bendecidos de lo alto. Mis queridos amigos, el primer paso en este maravilloso y gratificante sendero del verdadero discipulado comienza al hacernos la sencilla pregunta: ¿soy yo, Señor? Por favor, hermanos, lean este mensaje, que es muy hermoso y es muy edificante. Eso me recuerda a aquellas palabras que en otras oportunidades he repetido en las clases, porque no se me olvidan de la mente, no se me olvidan, no salen de mi mente, porque es una gran verdad
en la cual a veces es difícil caer y darse cuenta. Y esas palabras son: el peor pecado es aquel que no se reconoce. ¿Por qué? Porque el pecado que no reconocemos y todas esas cosas que tenemos adentro que no aceptamos, que necesitamos cambiar, que no las podemos o que no las queremos ver, no nos va a llevar a un arrepentimiento. Por lo tanto, es un pecado que se quedará con nosotros porque no hemos hecho el proceso de arrepentirnos y de poder mejorar de la mano de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces es algo con lo que debemos tener mucho cuidado. Otro punto que quería tocar, hermanos, antes de ir al último capítulo que tenemos que analizar, que es Juan 13, es Pedro, el comportamiento de Pedro. El comportamiento de Pedro cuando negó a Jesucristo 3 veces ha sido muy criticado en la historia. Ha sido algo que incluso algunas personas lo toman como palabras de fuerza para acusar a otros. Y hablan de Pedro como si Pedro hubiera sido un cobarde. Como que si todo lo que aprendió del Señor, él lo hubiera dejado a un lado por temor, por miedo, por lo cual entonces él no era un seguidor o un discípulo digno de Jesucristo. Pero sin embargo sabemos que fue puesto para dirigir su iglesia. Entonces, el presidente Kimball analizó esto en un apéndice que tenemos en ese libro de las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, que voy a leerles algunas de esas partecitas, porque son muy hermosas, hermanos, y nos llevan a analizar la situación que vivió Pedro, a entender un poco lo que pasó y aprender también de este hombre tan valiente que sirvió en su ministerio terrenal al Salvador y aún mucho más allá después de su muerte. El presidente Kimball explica que él se sintió muy mal y muy herido por un artículo que fue publicado en contra de Pedro en una oportunidad. Dice que cuando él lo leyó, él experimentó emociones muy extrañas por las acusaciones que le hacían en contra a Pedro. Decían que a él le faltó confianza, que a él le faltaba fe, que había sido cobarde, que había tenido malas compañías, que le había faltado oración, que le había faltado humildad y que temió más a los hombres. Todas esas acusaciones en contra de Pedro en ese artículo, el presidente Kimball las analizó mucho. Escuchen lo que él dice. Por lo tanto, me dispuse a leer el Nuevo Testamento y no pude encontrar a un personaje como el descrito por este ministro moderno. Al contrario, encontré a un hombre que había llegado a la perfección por medio de sus experiencias y sufrimientos. Un hombre con visión, un hombre de revelaciones, un hombre en quien el Señor Jesucristo confió plenamente. La mayor parte de la crítica hacia Simón Pedro se centra en el hecho de que negó su asociación con el Maestro. A esto se le ha dado el título de cobardía. ¿Estamos seguros de sus motivos tocante a tal negación? Desde hacía tiempo había dejado su profesión y había colocado todos los bienes materiales en el altar por la causa. Si admitimos que fue cobarde y que negó al Señor por timidez, podemos aún así encontrar una gran lección. ¿Ha habido alguno que haya vencido más completamente el egoísmo y la debilidad moral? ¿Hay alguien que se haya arrepentido con mayor sinceridad? A Pedro se le ha acusado de haber sido rudo, indiscreto, impetuoso y medroso. Si todo esto fuera verdad, entonces seguimos preguntando, ¿ha vencido algún hombre más completamente sus debilidades? Este artículo del presidente Kimball se llama, hermanos, Pedro mi hermano. Yo les recomiendo que lo busquen
en la página de la iglesia tenemos esta información. También nos dice el presidente Kimball lo siguiente: ¿muestra esto cobardía el que Pedro negara al Salvador? Una aseveración muy valiente para un tímido. Recordad que Pedro nunca negó la divinidad de Cristo. Únicamente negó su relación con el Señor, lo cual es algo muy diferente. Eso es bien importante, hermanos. ¿Pudo haber sido la confusión y frustración lo que causó la negación de Pedro? ¿Pudo haber sido alguna falta de entendimiento concerniente al desenvolvimiento total del plan? Siendo un líder, Pedro constituía un blanco especial para el adversario. Como dijo el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lucas 22 del 31 al 32. Pedro estaba bajo fuego. Todas las huestes del infierno estaban contra él. El dado había sido arrojado en cuanto a la crucifixión del Salvador. Si ahora Satanás podía destruir a Simón, ¿qué victoria lograría? Este era el más grande de todos los hombres vivientes en ese momento. Lucifer quería confundirlo, frustrarlo, limitar su prestigio y destruirlo totalmente. Sin embargo, esto no iba a suceder, porque él había sido elegido y ordenado para un alto propósito en el cielo, tal como lo había sido Abraham. Pedro siguió al Salvador cuando fue llevado a juicio y se sentó en el patio. ¿Qué más podía hacer? Él sabía que muchas veces el Salvador mismo había escapado de la multitud yéndose de sus garras. ¿Lo haría nuevamente? Aunque el Señor enseñó en cuanto a la crucifixión y resurrección, ni Simón ni ninguna otra persona comprendía plenamente su sentido. ¿Es posible que haya existido alguna otra razón en esta negación triple de parte de Pedro? ¿Es posible que haya sentido que las circunstancias justificaban la conveniencia? Cuando dio testimonio en Cesarea de Filipo, se le había dicho que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Cuando los 3 apóstoles descendieron del monte de la transfiguración, nuevamente se les dijo implícitamente: no digáis a nadie de la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Pudo Pedro haber sentido que no era el tiempo de hablar de Cristo? Él había estado con su Señor en Nazaret cuando el Salvador fue llevado por su propio pueblo a la cumbre del cerro para despeñarlo, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ciertamente que Pedro no consideró que escapar allí era cobardía, sino una decisión prudente. El tiempo de Cristo no había llegado. ¿Qué más podía hacer Pedro? ¿De qué otra manera se puede demostrar su lealtad y valor? Pudo ser que en estas últimas horas Pedro comprendió que debía dejar de proteger a su Señor, que la crucifixión era inevitable y que a pesar de todos sus actos, el Señor iba hacia su destino. No lo sé, solamente sé que este apóstol era valiente y audaz. Recordemos que Pedro defendió al Señor cuando fueron a apresarle y le cortó la oreja a aquel hombre. Y el Señor le dijo que guardara su espada, porque el que a espada mataba, también a espada iba a morir. Entonces, todas estas cosas tenemos que tomarlas en cuenta, hermanos, antes de emitir un juicio contra Pedro. Me gustó mucho esta lectura y yo les animo que la busquen porque hay muchos más detalles que no podemos leerlos todos. Pero es importante hacer este análisis y además es hermoso y es edificante para cada uno de nosotros conocer acerca de este importante apóstol. Vamos entonces ahora hacia Juan 13.
para leer los versículos pertenecientes a este capítulo. Y dice: Jesús lava los pies de los 12, señala a Judas como el que le iba a entregar y manda a los 12 a amarse los unos a los otros. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Y dice que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y nos explican aquí todo lo que él hizo, que comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y ellos estaban asombrados con esto. Dicen que Simón Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Y Jesús le respondió y le dijo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y Pedro le dijo: no, tú no me lavarás los pies jamás. Él veía en eso como que si el maestro, como que si su maestro, el Salvador, se estuviera humillando ante él. Pero no era así. Le respondió Jesús: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo que no hacía falta que le lavara todo, que con los pies era suficiente, que ya ellos estaban limpios, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso el Salvador dijo, aunque le dijo que ya estaban limpios, dijo, aunque no todos, porque ya el Salvador sabía que uno de ellos le iba a entregar. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y se volvió a sentar a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Exactamente, hermanos, el Salvador no solamente dijo lo que ellos tenían que hacer. Evidentemente estaba hablando del servicio, del amor al prójimo. Pero él no solamente se restringió a decírselo con palabras, él se lo demostró, él lo hizo y es nuestro ejemplo perfecto. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. De cierto os digo, el que me recibe, al que yo envío, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Cuando hubo dicho Jesús esto, se conmovió en el espíritu y testificó y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Dice que los discípulos, de nuevo nos menciona que los discípulos estaban confundidos, pero ¿quién será? ¿Quién le irá a entregar? Decía que había un discípulo, alguno de sus discípulos, a los que Jesús amaba mucho y que había uno que estaba recostado a su pecho. Y mencionan que a Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale al Señor, ¿quién es el que lo va a entregar? Y así lo hizo el discípulo. Y Jesús le dijo: aquel a quien yo le dé el pan mojado. Y mojó el pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Decimos Satanás entró en él y podemos preguntarnos: ¿puede hacer Satanás eso? Sí. Sabemos que ellos no tienen cuerpos. Los demonios no tienen cuerpo, pero pueden entrar alguna vez en los cuerpos de las personas o de los animales, pero que pueden ser expulsados por el sacerdocio, como lo hemos visto en muchas lecciones. De todas maneras, ya Judas Iscariote había demostrado que era seguidor de Satanás, que hacía lo malo. Él no era completamente sincero ya desde antes de esto. Cuando se mencionó el relato de la mujer que colocó el perfume de alabastro en la cabeza del Salvador,
El que comenzó a renegar de esto fue Judas Iscariote, pensando más en un beneficio que en lo que en realidad estaba haciendo, en el acto que esta mujer estaba haciendo por amor al Salvador. Entonces dice, pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo eso a Judas. Judas llevaba una bolsa y ellos pensaron que esa bolsa era porque tenía que buscar algunas cosas que hacían falta para celebrar la Pascua. Y cuando salió ellos pensaron que él iba a eso. Y el Salvador les dijo, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis ir hoy, no podéis ir así. Os digo a vosotros ahora. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros, como nos dice la lección que leímos al principio. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Entonces, hermanos, tenemos aquí enseñanzas muy importantes. Como hemos mencionado, hemos hablado de algo muy importante y es del servicio. El lavamiento de los pies es una ordenanza sagrada del Evangelio y ha sido ordenada por el Señor en la dispensación presente, así como en las anteriores. Nuestro Señor hizo 2 cosas al efectuar esta ordenanza. Primero, dio cumplimiento a la ley de Moisés. Y segundo, instituyó una ordenanza sagrada que debería ser efectuada por administradores legales entre sus verdaderos discípulos de ahí en adelante. Como parte de la restauración de todas las cosas, la ordenanza del lavamiento de los pies ha sido restaurada en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, manteniéndose al tanto de la norma de revelar principios y prácticas línea por línea y precepto por precepto. El Señor reveló su voluntad concerniente al lavamiento de los pies, poco a poco, hasta que el conocimiento completo de la investidura y de todas las ordenanzas del templo fue dado. El presidente David Mackay veía en la ordenanza un gran ejemplo de servicio. Hablando a la iglesia en abril de 1951 en la conferencia general, en la cual fue sostenido como presidente de la iglesia, dijo: ¿qué ejemplo de servicio para aquellos siervos seguidores de Cristo? El que es mayor entre vosotros sea el menor. Así nosotros sentimos la obligación de ser de mayor servicio para los miembros de la iglesia, de dedicar nuestras vidas al adelanto del reino de Dios en la tierra. Tenemos, hermanos, que Jesucristo es nuestro gran ejemplo de lo que significa amarnos los unos a los otros. El Salvador es el don del Padre para todos los hombres, al ofrecer a su Hijo en la forma en la que lo hizo. Nuestro Padre Celestial nos ha mostrado el más fiel ejemplo de amor puro. De su amor divino surgió el deseo de soportar el sacrificio de su Hijo, el inigualado sufrimiento en Getsemaní, la burla de los romanos y judíos, el simulacro del juicio, el dolor y el horror de la crucifixión. ¿Y por qué? Porque nuestro Padre Celestial nos ama y sabía que podíamos volver a Él solamente mediante la expiación de Jesucristo. Pero el Salvador no tenía que morir porque la muerte le estaba sujeta. El suyo fue un sacrificio voluntario, un acto supremo de amor. Vivió una vida de completa obediencia a la voluntad del Padre, al dar su vida voluntariamente tal como lo hizo. Nuestro Salvador puso el sello del amor divino en su vida, misión, y demostró la senda que todos los hombres deben tratar de imitar.
Nosotros, hermanos, nunca podemos olvidar lo que hizo el Salvador por nosotros. Es más que un relato hermoso, es nuestra esperanza, es nuestra salvación. Ese sacrificio expiatorio que el Salvador hizo es algo que siempre nosotros debemos llevar en nuestros corazones, que siempre debemos tomar en cuenta, que siempre debemos mantener muy cerca de nosotros ese sentimiento de agradecimiento, de obediencia hacia nuestro Salvador, hacia nuestro Padre Celestial. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, y analizar que muchas veces nos enfocamos más hacia el sufrimiento físico del Salvador en la cruz. Y recordemos que su expiación comenzó ya en el Getsemaní y que allí Él sintió y padeció los pecados de toda la humanidad, no solamente de los que en ese momento estaban vivos, sino de los de cada ser desde los principios de los tiempos hasta aún más adelante, hasta el fin de los tiempos. Él sabe todo lo que nosotros podemos padecer en nuestra mortalidad. Por eso Él está presto a ayudarnos y nos tiende siempre su mano. Tenemos que entender esto, hermanos, y reconocer que ese sufrimiento que Él llevó en el Getsemaní sobre sí, ningún otro ser humano jamás puede ni podrá soportar. Como nos dicen en las Escrituras, sudó sangre por cada uno de los poros de su cuerpo. Imaginemos cómo nosotros nos sentimos de mal cuando hacemos algo malo y estamos arrepentidos y nos pesa. Imagínense lo que sintió Él con tantas cosas, los pecados de toda la humanidad sobre Él. Y lo hizo por amor a nosotros. Entonces, debemos reflexionar, hermanos, lo difícil que se nos hace a veces amar a nuestro prójimo y ayudarle, ¿verdad? Lo fácil que se nos hace juzgarle, como se juzga a Pedro, como se juzga a muchas personas, sin tratar de comprenderles, sin tratar de ayudarles, desviándonos de su amor, del amor del cual Él es el mejor ejemplo, sabiendo nosotros que Él murió para que todos esos pecados pudieran ser expiados y tuviéramos la oportunidad de arrepentirnos. Entonces, recordemos cuando tengamos esos sentimientos de rencor hacia una persona, recordemos que ya eso fue expiado por el Salvador. Entonces tenemos nosotros el derecho de llevar ese rencor y ese mal contra una persona cuando ya el Señor le ha perdonado. Evidentemente eso tiene la condición de un arrepentimiento. Tal vez esa persona nunca se arrepienta, tal vez tenga uno de esos puntos oscuros de ceguera espiritual, como decía el presidente Uslos. Pero recordemos, hermanos, que esto no es algo que nosotros debemos juzgar y condenar, que eso es entre esa persona y el Señor. Nosotros solo debemos ayudar, nosotros solo debemos dar amor, nosotros solo debemos poner nuestro hombro en la lid y ayudar al Señor en su obra. Yo quiero terminar con unas palabras que tenemos en el manual del elder Todd Christofferson, que dice: en sentido figurado, el comer su carne y beber su sangre significa interiorizar las cualidades y el carácter de Cristo, despojándonos del hombre natural y haciéndonos santos por la expiación de Cristo el Señor. Mosías 3:19. Al participar del pan y del agua de la Santa Cena cada semana, bien haríamos en considerar cuán plena y completamente debemos incorporar su carácter y el modelo de su vida sin pecado en nuestra propia vida y en nuestro propio ser. Él nos dijo que lo tomemos no para que lo saboreemos, hermanos, físicamente, es para que lo interioricemos a Él dentro de nosotros,
como nos dice el Elder Christofferson. Les recomiendo, hermanos, que lean ese mensaje completo que se llama El pan vivo que ha descendido del cielo, y está en la Liaona de noviembre del 2017. Hermanos, yo sé sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera. Yo sé sin ninguna duda que nuestra iglesia tiene la estructura, los principios que nuestro Salvador Jesucristo estableció en su ministerio terrenal. No me cabe ninguna duda, hermanos, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que si estamos bien cimentados en su roca, en la roca de la salvación que Él nos da, que Él nos proporciona, nosotros vamos a poder regresar a nuestros hogares celestiales. No me cabe ninguna duda que nuestro Salvador Jesucristo nos escoge a cada uno de nosotros para trabajar en su reino. No me cabe ninguna duda que hoy en día tenemos una persona que dirige la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días aquí en la tierra, cuya cabeza es el Salvador, cuya cabeza es el Hijo de Dios. Y ese hombre que terrenalmente ahora lleva sus asuntos en su iglesia y que nos dirige y nos ayuda es el presidente Russell M. Nelson, nuestro profeta, vidente y revelador. Y todas estas cosas, hermanos, las dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, lean la siguiente lección que se llama Permanecer en mi amor. Juan, capítulos del 14 al 17. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.